A propósito del aumento de las enfermedades mentales y adicciones, la periodista María Elvira Arango, directora de Los Informantes, se puso a la cabeza de un podcast con historias de personas que han padecido estos trastornos y enfermedades y especialistas que los tratan. Nuestro director Juan Roberto Vargas habló con ella sobre esta iniciativa, que es el segundo podcast más escuchado en Colombia. Bueno, María Elvira, qué gusto estar con usted en un estudio distinto, ¿no? Al que estamos usted y yo acostumbrados. Este es el de los podcasts. Este es el estudio de los podcasts, que es de Boombox, ¿no? De Boombox, de Blue Radio. Esto es de la casa, esto es de Blue Radio. Y aquí, María Elvira, en este laboratorio maravilloso, se ingenió usted que anda todo el tiempo creando, entrar a ese mundo maravilloso del podcast, con un nombre que yo creo que a todos nos ronda hoy, y es Qué Locura. Que a todos nos toca, porque sí, más que eso. Yo creo que todos los colombianos tenemos a alguien cercano al corazón, o algún familiar, algún amigo, o hemos padecido algún problema de salud mental. Eso le iba a decir yo, porque hasta uno mismo puede tener y a lo mejor no sabe. Este es un país lleno de dolores. Llevamos muchos años sufriendo de salud mental y no se habla de ese tema. Por eso le iba a decir yo. Ese es el origen del podcast, hablar de lo que no se habla, poner sobre la mesa los temas de salud mental. ¿Cómo se habla en ese podcast? Se habla francamente sobre todas las cosas. Encontramos 8 personajes absolutamente generosos, Juan Roberto, porque usted sentarse y contarle a un micrófono sus dolores más profundos, esa lucha con... Le quiero confesar algo, yo no sería capaz de sentármele a usted a decirle, por ejemplo, que... lloramos. Que a lo mejor tengo depresión. No, hay gente que está diagnosticada y que lleva años intentando vivir lo más funcional posible con una enfermedad mental y luchando no solamente contra su enfermedad, sino contra todo lo que eso significa en una sociedad como esta, que sigue estigmatizando y que sigue siendo un tabú cualquier condición de enfermedad mental. ¿Cuántos capítulos son? ¿Cuántos son han 8, hecho hasta ahora? Esta primera temporada son 8 episodios. Cada episodio es un personaje con una enfermedad mental y un especialista sobre esta enfermedad. Diagnosticados. Diagnosticados. Okay. Está Dani Hoyos, Suso, tremenda historia la de Suso. Tuvo abulia, Juan Roberto. Pasó por la vida por ratos y por momentos muy fuertes, desfallecimiento, en donde nada tristeza. lo motivaba, nada le generaba ilusión de nada, ganas de nada, sino de quedarse ahí en neutro perpetuo que bordea la depresión, ¿no? Y los episodios de ansiedad. Carlos Sarria, hablando de TOC, Carlos, nuestro colega locutor, hablando de TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Manuel Teodoro, nuestro Manny. De la casa, Manny, hablando de su experiencia con el alcoholismo, muchos años. Manny pegado a una botella, girando alrededor del alcohol y cómo vio la luz, ¿no? Cómo logró luego recuperarse después de un proceso, porque ninguna de estas enfermedades son de la noche a la mañana. Estos son caminos larguísimos. Samuel Mariño, que tiene una historia alucinante. Samuel es venezolano y es el único soprano que hay en el mundo y es un hombre. Y le hicieron bullying toda su vida porque la voz nunca cambió. Tiene una voz de mujer, bueno, canta como los dioses en las óperas del mundo entero. No le puedo creer. ¿Y el qué trastorno? Bullying. Siempre lo maltrataron. Víctima, claro, fue la víctima desde muy niño, inclusive adulto. Lo siguen matoneando porque él habla con una voz muy aguda y la gente está esperando pues una voz de hombre, y todavía lo que pasa es que ella lo maneja, pero le costó muchísimo trabajo. María José Jiménez, hablando de anorexia. Julia Londoño, su hermano se suicidó, esquizofrénico, y el testimonio de Julia es desgarrador. Julia es periodista y su hermano saltó desde un balcón. Gonzalo Valderrama, el trastorno bipolar. ¿Se acuerda? Gonzalo fue noticia en Colombia porque se perdió varios días en el Parque Nacional. Me acuerdo. Felizmente reencontrado. Sí. Y Germán Izquierdo, Germán también nuestro colega periodista, que aparte de haberse sentado y contado todo su drama alrededor de la ansiedad, que mucha gente padece ansiedad, Germán
es el guionista de toda la temporada. María Elvira, Entonces, qué maravilla, qué impactante. Son 8 historias maravillosas, Juan Estas Roberto. 8 historias. Deberían estar todos aquí sentados, no yo. Son las historias de quienes padecen estos trastornos. Y su especialista. Y eso le iba a preguntar. Y el especialista, de todas estas experiencias, además, porque además la noto, María Elvira, tocada. Emocionada, sí. de que uno pueda descubrir lo más íntimo de la fibra humana de seres humanos, muchos de ellos públicos, y que se desnudan de esa manera. Pero está la otra cara, que es la de los especialistas, sí, que dicen, eso no es un juego, eso hay que tratarlo, y eso es serio. Quizá la línea que une todas las enfermedades mentales y todos los especialistas, que cada uno es experto en una enfermedad distinta, Juan Roberto, es eso: pidan ayuda. Hay que pedir ayuda. Si uno siente que algo está pasando en su cabeza, que uno no se siente bien, las angustias, los miedos, nada de eso es menor. Nada de eso es menor. Y Colombia necesita atención en salud mental. ¿Qué lección queda al final? Hubo empatía, hubo respeto, y por encima de todo hubo esa necesidad urgente. Cada uno de nuestros personajes entienden lo importante que es contar su historia. De repente hay alguien allá que tiene un papá alcohólico. Así, todos nos vamos a identificar con algo. Que tiene un hermano con una adicción a las drogas, que tiene una sobrina que está anoréxica, que tiene una mamá depresiva. Estoy segura que muchísima gente va a sentirse... O que uno tiene alguna de esas, claro que sí, afecciones psicológicas. Y entonces escuchar este podcast es empezar a abrir la puerta de estos temas que debemos tener en la agenda nacional de primeras. ¿Cuánto dura cada uno? 1 hora. Sí, 45 minutos. Y se deben pasar volando. Volando. ¿No? Esta es la primera temporada. ¿Me recuerda dónde lo podemos encontrar? Sí, en todas las plataformas de podcast que existen está Qué locura de lo que no se habla. Esto, Juan Roberto, por supuesto que son las historias de cada uno y los especialistas, pero detrás de un podcast tan serio como este, sí, de un tema tan delicado, pues hay un equipo impresionante. La no ficción, con Miguel Reyes a la cabeza de editor, hizo un trabajo maravilloso. Pablo Restrepo es el editor de sonido, y usted se siente en un viaje realmente siguiendo las historias de cada uno de estos personajes, y quedó una locura.